Y el pasado martes, la Comisión de Salud del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de ley de eutanasia. 2 días después murió la menor Valentina Maureira, que le solicitó a la presidenta Bachelet acelerar su proceso de muerte. Queremos ahondar en este y otros temas. Para eso nos acompaña en CNN Chile el presidente del Partido Liberal, el diputado Vlado Mirosevic. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola, Sebastián, muy buenas tardes. Bueno, se rechaza la idea de legislar, es decir, prácticamente no se discutió. No hubo conversación, digamos. La verdad, muy negativo. Yo creo que esto es un atentado contra el Estado laico. Chile, recordemos, desde 1925 que en la Constitución tiene la separación de la Iglesia y el Estado. Y lamentablemente esta semana los senadores votaron en contra. No todos. En la Comisión de Salud hubo 3 votos en contra del senador de RN Francisco Chaguán, de la senadora UDI Jacqueline Van Rysselbergher y de la senadora demócrata cristiana, que es una gran decepción, Carolina Goich, que yo la respeto mucho en otros ámbitos, pero no entiendo cuál es la razón de querer imponer a la mayoría de los chilenos, a la totalidad de los chilenos, imponer una creencia religiosa en particular. Porque yo entiendo que ellas tengan una creencia religiosa y eso se les respeta. Sin embargo, me parece que ellos son bastante intolerantes de no permitir que hayan opciones distintas en la conciencia personal de cada persona y que cada persona tome sus propias decisiones. Y me parece que la muerte digna, el derecho a una muerte digna, sobre todo de los pacientes que están en una situación terminal, que se sabe cuál va a ser el desenlace, ¿por qué razón un grupo de senadores conservadores le va a imponer a ellos el tener que pasar todos esos meses de sufrimiento físico, espiritual, familiar, incluso económico? ¿Por qué razón van a imponerle una creencia religiosa en particular a todos los chilenos? Me parece que es verdaderamente una falta de respeto contra el Estado laico criminalizar una práctica que es completamente legítima. Yo decido sobre mi cuerpo, no ellos, no los senadores. Cada persona tiene que tomar sus propias opciones. Ahora, a nadie se le va a obligar, por supuesto, a practicar una eutanasia. Cada cual tomará sus propias decisiones. ¿Por qué le tienen miedo a la libertad individual? ¿Por qué quieren faltarle el respeto de manera tan evidente al Estado laico? Ahora, diputado, pero en ese sentido hay una coalición de derechos fundamentales, por decirlo de cierta forma, porque la Constitución garantiza el derecho a la vida, que el Estado debe de resguardar el derecho a la vida, y ahí hay una coalición con las libertades personales o las libertades individuales. ¿Se debe haber partido por ahí? La verdad es que esto es un tema que se ha discutido mucho. Y no solamente en este tema, sino que también en aborto. El derecho internacional, las convenciones de las Naciones Unidas, las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, todos los pronunciamientos de derecho internacional hablan claramente de que el primer derecho fundamental es de la persona humana. Esto se trata de la dignidad humana. Por lo tanto, el Estado o un grupo, no el Estado, un grupo de senadores bastante conservadores no pueden imponerle a una persona que tenga una determinada posición con respecto a su propia vida, a su propio cuerpo. Esto no tiene que pasar por el Congreso. Esto es un derecho fundamental, anterior al Congreso, anterior a la Constitución. Esto es un derecho humano fundamental. Nadie puede violar esto. Por lo tanto, yo creo que Chile aquí está vulnerando abiertamente el derecho internacional. Y me parece que, particularmente, nosotros lo que estamos defendiendo es la libertad individual. Cada chileno decidirá. Ahora, la Constitución dice que se protege la vida, claro, por supuesto, pero la vida no es un derecho absoluto. No es bajo todas las circunstancias. Porque vimos el caso de Valentina Maureira, una chica que ella misma sabía cuál iba a ser su desenlace porque así lo decían los médicos. Por lo tanto, obligamos a Valentina y a su familia a pasar estos meses de sufrimiento personal, físico, por nada. Simplemente porque hay una creencia particular de un grupo de la sociedad legítimo y todo, que se respeta, pero que no se le puede imponer a todos. Diputado, pero Valentina Maureira tenía solamente 14 años. ¿Ella tenía sus facultades para decidir si ella quería vivir o morir finalmente siendo menor de edad? En los casos de menores de edad la ley es bastante clara. Aquí hay una tutela. La tutela la tienen los padres. Por lo tanto, en este tipo de casos yo creo que tiene que ser una decisión compartida con los padres, por supuesto. Pero en Chile ni siquiera tenemos la opción para los mayores de edad. O sea, hemos visto no solamente el caso de Valentina Maureira, muchos casos. Y yo en Arica me ha tocado conocer casos de personas que han sufrido de manera innecesaria. No hay ninguna razón por la cual el Estado tiene que obligar a esas personas a pasar por ese sufrimiento. No hay ninguna razón. Hay una razón religiosa, que yo la respeto, pero esa razón religiosa será para aquellos que comulguen con esas ideas religiosas, no para todos los que no lo hagan. Claro, la objeción de conciencia, pero en ese sentido, ¿cómo se resguarda que siendo una menor de edad y los padres tengan la decisión, los padres puedan incurrir, por ejemplo, en un abuso a aplicar una ley de eutanasia, por ejemplo? Sí, es una discusión que hay que tenerla en la letra chica de la ley. Primero estamos discutiendo un principio general, Estado laico versus una imposición
de un grupo más conservador. Eso es la primera discusión. Una segunda discusión es la letra chica, cómo se implementa esto. Nosotros hemos propuesto, en un proyecto distinto del que rechazaron los senadores, un proyecto que presentamos en la Cámara con varios diputados, bastante transversales por lo demás, hay demócratas cristianos, en fin. En ese proyecto nosotros establecemos que hay un consejo médico. No es que cualquier persona pueda decir yo quiero practicar una eutanasia, es que hay un consejo médico que dice aquí hay un diagnóstico de un paciente con una enfermedad terminal, y si es que ese paciente está de acuerdo en el caso de ser mayor de edad, bueno, entonces se practica la eutanasia después de este consejo médico, donde básicamente los médicos no son los que resuelven, son los que respetan la voluntad del paciente, pero tienen que dar obviamente los antecedentes médicos de una enfermedad terminal. En el caso de un menor de edad, nosotros pensamos de que tiene que ser una decisión compartida con los padres. Pero por último, Sebastián, todo eso lo podremos discutir en el Congreso, pero cuando los senadores dicen votamos en contra de la idea de legislar, ni siquiera se puede discutir el tema. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo en Chile vamos a tener un tabú? Y yo sé, por lo demás, Sebastián, yo sé que esto, y algunos parlamentarios me lo han dicho, esto me puede costar la reelección, pero yo prefiero que me cueste la reelección a dejar de defender estas ideas, que no son mías, son de toda la sociedad occidental, son de la modernidad y del respeto a la libertad individual. Entonces, si es que me cuesta la reelección, a mucha honra será, valió la pena, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir vulnerando los derechos fundamentales de las personas? Ahora, ¿discutiremos de la letra chica? Bienvenido. Pero que no haya aquí una especie de tabú o de censura, que por lo demás, Sebastián, no es del mundo católico. Porque yo miro la encuesta y el 60% de los católicos está de acuerdo con esto. Del mundo católico. Esto más bien es una cuestión de la jerarquía de la Iglesia. Mi familia es católica. ¿Hay lobby de la Iglesia? Hay lobby de la Iglesia, lo hemos visto, no solamente en este caso, también en matrimonio igualitario hay lobby, también lo hay en materias de aborto. Por lo tanto, es un lobby legítimo hasta por ahí nomás, porque cuando Chile tiene un Estado laico, ya lo dije, 1925, por lo demás, Chile fue uno de los países más tardíos que tuvo Estado laico en América Latina, llegamos tarde, pero cuando uno ve estas discusiones, ¿es legítimo que la Iglesia opine? Por supuesto que es legítimo que la Iglesia opine, pero incluso el mundo católico, la gente de a pie que es católica, está en una posición un poco distinta. Uno mira las encuestas y están mucho más abiertos a que se despenalice el aborto en materia de cuando está el peligro a la vida de la madre o la eutanasia. La eutanasia tiene un alto porcentaje de aprobación en Chile, solo el 27% está en contra. Entonces yo digo, ¿esa minoría es legítimo que se imponga sobre la gran mayoría? Me parece que no. Diputado, pero ¿cómo se avanza en otras materias con este resultado en materia de eutanasia? Por ejemplo, en el caso de aborto, en el caso del autocultivo de marihuana, que están algunas entrampadas aún, hay algunas que han avanzado desde la Cámara de Diputados, ahora se van a discutir en la comisión, por ejemplo, como el caso del autocultivo, pero ¿cómo se avanza en estos temas valóricos cuando, por ejemplo, el caso de eutanasia termina siendo rechazado? Es una lástima, porque eso te demuestra que el Senado no representa a la mayoría de los chilenos. Y no representa porque hay un grupo, una pequeña élite, que es sumamente conservadora. No es un problema de la política, es un problema en los negocios, pasa algo parecido. Hay una élite muy fundamentalista que no es capaz de escuchar que los chilenos quieren, como adultos, quieren tomar sus propias decisiones a conciencia y que no haya una especie de dictadura de un pequeño grupo. Eso son las tiranías, que le imponen una determinada posición. Sebastián, recordemos qué pasó con ley de divorcio. En su momento, la Iglesia se opuso la jerarquía de la Iglesia se opuso con mucha fuerza. Los católicos, el mundo católico estaba en general a favor. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia se opuso con mucha fuerza, pero han pasado 10 años desde que se promulgó la ley de divorcio. Pregúntele a alguien en la calle si está en contra de la ley de divorcio. Nadie está en contra, porque a nadie le están obligando a divorciarse. Simplemente estamos traspasando ese poder que tenía un pequeño grupo en el Congreso, donde prohibía completamente la ley de divorcio. Hoy día se lo traspasamos a los ciudadanos, cada ciudadano toma sus decisiones. Y cuando se dijo que los niveles de divorcio iban a bajar, resulta que los niveles han aumentado. La gente se casa más hoy que antes. Entonces yo me pregunto, pareciera ser que todos los mitos y prejuicios que se cuentan alrededor de este tipo de leyes valóricas son bastante falsos. Pero, diputado, cuando usted habla de la elite que decide, en este caso, por ejemplo, desde la eutanasia, pareciera ser que apunta que no tiene legitimidad el Congreso en ese sentido, porque no hay la verdadera voz de la ciudadanía. Yo creo que lo tiene porque salieron electos, ¿no? Ahora, en un sistema binominal que no nos gusta, pero bueno, salieron electos bajo las reglas del juego y se les respeta. Efectivamente, ellos tienen derecho a votar en el Congreso como quieran, no estoy quitándole ese derecho. Lo único que digo, la única pregunta fundamental que me hago, y la gente que nos está escuchando, ellos pueden tener una posición personal, ellos pueden estar en contra de a sí mismos practicarse una eutanasia. Cuando estén en esas circunstancias podrán optar por no hacerlo.
pero ¿es legítimo que ellos impongan una creencia particular por sobre un interés general? O sea, yo diría, el principio aquí tiene que ser del Estado laico es, las creencias son particulares y se respetan a todas con tolerancia, pero las leyes son generales, las leyes son para todos. No se puede decir solamente hay un camino, como sucedió en la ley de divorcio. Nadie se podía divorciar. ¿Por qué? Bueno, porque hay un grupo que tenía esa concepción. Hoy día, 10 años después de la ley de divorcio, todo el mundo entiende que divorciarse o no es un derecho fundamental de cada persona. No es un no tiene que regularlo un grupo de senadores conservadores, no es materia de ellos. Ellos que lo hagan con respecto a sus propias vidas, pero no con respecto al resto. Ahora, nosotros en Chile estamos atrasadísimos, Sebastián. En el resto del mundo, occidental a lo menos, esta discusión está súper resuelta. El poder se le ha ido quitando a las cúpulas y se le ha ido entregando a los ciudadanos adultos, conscientes, que toman sus propias decisiones. Diputado, hoy quiero pasar a otro tema sobre el proyecto de aborto terapéutico. ¿Cómo lo está viendo? Fue un anuncio que se realizó durante varios tiempos, por varios tiempos, por la presidenta Michelle Bachelet. ¿En qué está? ¿Y cómo se puede avanzar en esta materia? Se está discutiendo en la Comisión de Salud de la Cámara este proyecto. Yo diría que está bastante avanzado, pero solamente déjame entregar una cifra para que la gente que esté en la casa lo piense. Chile es uno de los 6 países en el mundo que tuvo aborto terapéutico. Nosotros durante 5 décadas tuvimos aborto terapéutico y que de un día para otro, el último día del régimen militar, Pinochet firmó la prohibición total de aborto. Como darle un gesto al Vaticano. Pero Chile es uno de los 6 países en el mundo en donde tuvimos, pero sin embargo retrocedimos en esta materia. Llevamos 20 años en donde todos los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las convenciones de la OEA que nosotros como país firmamos, nos vienen pidiendo y exigiendo que despenalicemos el aborto terapéutico. O sea, no puede ser que le exijamos a una mujer poner en riesgo su propia vida por estar embarazada. Eso no puede ser. Eso es propio de los países, y si uno mira las estadísticas, es propio de los países atrasados, tercermundistas y que no respetan el derecho de la vida de las mujeres. Entonces, yo diría, Sebastián, lo único que estamos haciendo con este proyecto de 3 causales, no es aborto libre, es solamente en 3 causales, es ponernos a tono con el consenso mundial en materia médica y en materia de derechos reproductivos. Solamente estamos haciendo eso. Diputado, quiero pasar a otro tema que tiene también relación con la salud y que ha sido ampliamente discutido por médicos, por especialistas, que tiene que ver con el autocultivo de la marihuana para uso terapéutico principalmente. El proyecto ya fue despachado por la Comisión de Salud para discusión en la Cámara. ¿Hay voluntades? ¿Qué rol, por ejemplo, cumple la democracia cristiana en todo esto? Nosotros trabajamos este proyecto sobre todo con el diputado Robles, que es médico del Partido Radical. Hicimos un gran trabajo de varios meses para construir este proyecto. Y la cosa ha ido avanzando más rápido de lo que esperábamos. Se aprobó ya por unanimidad. Incluso la gente de la UDI votó a favor de este proyecto en la Comisión de Salud y ahora tiene que pasar a la sala. Yo he visto muchos diputados demócratas cristianos, por ejemplo Claudio Ragada, que defienden con fuerza este proyecto. Por 2 razones. Y yo vengo de Arica y esto lo entiendo con claridad. Hay que matar el tráfico. El tráfico es el peor enemigo de todo. El mal que tiene la droga en la sociedad, sobre todo el tráfico y lo que genera eso, la violencia, el crimen organizado, los territorios, las poblaciones, lo que genera. La mejor manera de terminar con ese flagelo es despenalizar el autocultivo, porque en el fondo lo que estamos haciendo es quitarle demanda al narcotraficante. Ese narcotraficante que tenía mucho poder, mucho dinero, muchos clientes, se le quita una parte importante de esa clientela, porque cada consumidor, que lo hace de manera legal o ilegal, lo hacen igual, va a poder cultivar en su propia casa y con eso le quitamos fuerza al narcotráfico. Vamos a poder combatir las drogas duras, que es lo que realmente importa. Diputado, para despedir muy breve, espero un guiño de todas estas materias que hemos conversado para el 21 de mayo en la cuenta pública de la presidencia. Ojalá, no es un guiño para nuestras causas, no solamente un guiño para la agenda liberal. Yo creo que es un guiño civilizatorio, de decir, entendámonos de una manera distinta, respetemos los derechos fundamentales y hagámonos cargo de los problemas prácticos. El tema de la marihuana es un problema práctico. Y por tanto, yo esperaría de parte del gobierno pragmatismo. Y lo mejor para combatir el tráfico es despenalizar el autocultivo. Ojalá que no prime el dogmatismo, el prejuicio, el temor. Bien, muchísimas gracias. Entonces conversamos junto al diputado Vlado Mirosevich sobre estos temas que en gran parte son temas valóricos. Vamos a una pausa y ya volvemos con Es Noticia.